Bueno, esta ya es prácticamente nuestra penúltima práctica de laboratorio, ya por título Los elementos y sus propiedades periódicas, parte 2. En esta se trata de reforzar un poquito cómo es que reaccionan e interaccionan los elementos entre sí. Por eso es que resultó bastante bueno que estemos revisando precisamente esas interacciones con lo que hemos estado viendo para nomenclatura, porque pues prácticamente es lo mismo. Dice que el conocimiento de las características generales de los elementos se hace en base al estudio de la tabla periódica por esa clasificación cuántica. Y nosotros podríamos predecir qué compuestos se pueden formar nada más con observar la configuración electrónica y observar la afinidad o la electronegatividad que pueden tener ciertos elementos. Y entonces, pues bueno, vamos a tener entonces la división de familias que ya hemos comentado, el grupo 1A o metales alcalinos o la familia de los alcalinos, o el grupo 2, 2A o metales alcalino-terros, los halógenos, bueno, ahí quedó grabado ya. Y vamos a tener al final los halógenos, que son muy buenos reaccionando con el 1A y con el 2A. Los gases nobles pues prácticamente no reaccionan con nada. Y entonces, bueno, propiedades y características de los metales. Dice aquí que todos excepto 4 van a ser sólidos a 30 grados o a temperatura ambiente. Yo recuerdo al menos 2. El mercurio no es sólido a temperatura ambiente y el galio tampoco. El galio, de hecho, se puede ver como un metal, pero tú lo puedes tocar y es prácticamente un fluido a temperatura ambiente. Los otros dos, no sé cuáles sean, presentan brillo metálico. Esa es una peculiaridad. Solamente los metales brillan como metales. Si podemos decir que algo es brilloso y es brillo metálico, tiene que ser un metal. Hay imitaciones en plástico, pero bueno. Son conductores de electricidad y calor, y en esto se basa la parte del laboratorio virtual, en que pueden conducir la electricidad, los metales. Forman aleaciones con otros metales. Con el oxígeno forman óxidos de carácter básico. Hay que recordar esto. Con el oxígeno van a formar un óxido básico, y después cuando se les agrega agua van a formar un hidróxido. Y también aquí dicen que con el hidrógeno van a formar hidruros y generalmente son sólidos. Entonces, todo el grupo de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, cuando reacciona con el hidrógeno puede formar hidruro de litio, hidruro de sodio, hidruro de potasio. Son muy reactivos, así que no son muy estables a temperatura ambiente. Y también pues, son más numerosos que los no metales, pero pues eso ya, son menos abundantes en la naturaleza. Los no metales, aunque no lo creamos, son menos, pero son mucho más abundantes, sobre todo si pensamos en el carbono. Está presente en prácticamente todos los seres vivos. El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera. Y las características de los no metales, bueno, pueden ser sólidos, líquidos o también pueden ser gases. No presentan brillo, excepto por el yodo, que tiene un pequeño resplandor como un poco como un metal, pero no llega a ser un metal. Son malos conductores tanto de calor como de electricidad, y estas primeras observaciones ayudaban a separarlos del grupo de metales. No forman aleaciones. Con el oxígeno, lo que hemos estado revisando, forman óxidos o anhídridos, sobre todo de carácter ácido. Forman entonces oxácidos, y cuando reaccionan con un hidroxilo van a formar una oxisal. Y con el hidrógeno van a formar hidrácidos volátiles o gaseosos, como los que vimos hace un rato, ¿no? El ácido clorhídrico, el fluorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. Y bueno, van a formar iones electronegativos por aceptar electrones, y son menos numerosos que los metales, pero más abundantes en la naturaleza. La competencia para esta práctica es que ustedes identifiquen las propiedades más características de los metales y los no metales con base en materiales y sustancias presentes mediante el trabajo en equipo y el cuidado del ambiente. Entonces, bueno, se tiene una lista de soluciones reactivas para hacer un ensayo de precipitación con luz sobre todo y con calor. Y también se tienen varios materiales como son sodio, potasio, magnesio, cobre, hierro, aluminio, estaño y zinc para hacer algunas determinaciones con un dispositivo para checar la transferencia de electricidad. El primer video es una pequeña introducción a la práctica donde nos habla acerca de las características de los metales y los no metales. El siguiente video, este es el grupo de los halógenos, que son muy buenos formando primero ácidos, tanto los hidrácidos como los oxácidos, y también formando sales, como, bueno, cloruro, fluoruro, bromuro y yoduro, son muy buenas sales. Y las diferencias físicas entre metales y no metales con la conductividad eléctrica. En el laboratorio tenemos un dispositivo que es prácticamente un foco, tiene separada una parte el circuito está abierto, tiene los electrodos expuestos,
Y lo que hacemos es que los sumergimos en algunas soluciones para ver cuáles pueden conducir la electricidad, tomando como principio que los metales son buenos conductores y los no metales son malos, aunque algunos sí llegan a conducir la electricidad. Entonces, bueno, pues sería cosa de probarlo. Y las diferencias entre metales y no metales con la formación de óxidos y de hidróxidos. Al final hay que checar pues, si son bases o si son ácidos. La parte del laboratorio virtual, que es la que nos interesa para ver la tarea, los demás videos pues los pueden ir ustedes revisando con calma. Voy a poner la otra pantalla. Nada más déjenme un momento. El CHOMS. El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Sí, pues son los más abundantes. Bueno, una vez que dan clic en el enlace para el laboratorio virtual, les va a aparecer este blog, dice laboratorio virtual, y es pues, prácticamente un ejercicio de conductividad eléctrica. Miren aquí algunos materiales. Yo creo que es el Chrome el que me está dando problemas. ¿No? Bueno, vamos a dejar que se decida trabajar. Vienen unos materiales y viene pues este dispositivo de conductividad, lo que es un foco. Tiene aquí unas baterías y cuando el circuito se cierre, vamos a poder ver si el material que coloquemos aquí transfiere la corriente eléctrica al encender la lámpara. Si no la enciende, quiere decir que el material simplemente no puede transmitirla. Lo que van a hacer es pasar el mouse por encima, no tienen que darle clic ni nada, y va a aparecer ya ahí esa pequeña mano que debería de arrastrar muy lentamente el material hasta donde están estas Oiga, piezas. profe, ¿se puede hacer el circuito en físico? Está en el laboratorio, pues es muy sencillo, pero pues ¿de dónde No, agarro pues los es que yo materiales? tengo el material, lo puedo hacer igual con LEDs y con una fuente. Sí, pues es que en el laboratorio digo que lo tenemos, pero pues ¿Y cree que nos presten en el laboratorio? ¿Qué onda? no, estás viendo. Ah, les pegamos. Mira, el grafito sí enciende la lámpara. La pizarra no, el papel creo que tampoco. Y la idea es que ustedes vengan aquí, se tomen su tiempo, porque esto es desesperante. El papel no transfiere, bueno, el papel podría conducir el calor quizás, pero la corriente eléctrica no. El mármol no se puede mover. Yo lo estuve ya haciendo hace un rato, le doy clic, le paso aquí encima y parece que tiene un error aquí de código o algo, pero no funciona. Y el corcho, bueno, todos los otros sí, menos el mármol. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a estar aquí un rato porque esto de repente no se deja mover, de repente sí, y los van a colocar cada uno de ellos y van a ver si se prende o no la lámpara para verificar si hay o no transferencia de electricidad o conductividad eléctrica. Una vez que ya los prueben todos, quiero que hagan una pequeña tabla, como esta que está aquí, en donde digan cuáles son conductores y cuáles son aislantes. ¿Cómo van a hacer eso? Pues van a pasar cada uno de estos aquí por la lámpara. El que encienda la lámpara sería un conductor, el que no logre encender la lámpara va a ser un material aislante. Y entonces quiero que hagan eso con cada uno de ellos y que elaboren esta pequeña tabla, y esa pequeña tabla es la que van a pasar a subir al apartado de tarea para la práctica 5 y la que va a contar como evidencia de que hicieron la parte virtual. Además, les voy a encargar una pequeña investigación. Quiero que me den la definición de qué es un superconductor y que me anoten pues, unos ejemplos, ¿no? Unos 2 o 3 de un superconductor. Nada más. La tabla para ver que hicieron la actividad ahí de estar checando si conducen o no la electricidad y que investiguen qué es un superconductor y que me den un par de ejemplos. Muy, muy sencillo. Y eso lo van a adjuntar en la parte de tareas. Una vez que ya hayan visto los videos, hayan checado la parte del laboratorio virtual, hagan su tabla y me den la definición de superconductor y el ejemplo, van a pasar a hacer la parte del cuestionario o el formulario. Ya está habilitado desde el día de ayer, creo lo habilité. Así que ya deberían de poder abrirlo en este momento. Entonces, pues va a ser todo. Esta práctica es más corta, solamente son 4 videos, creo. El laboratorio virtual es muy, muy sencillo, hay que probar esos aparatos. Y pues la pequeña investigación, una definición sencilla, que es un superconductor, y un par de ejemplos. Nada más. Entonces, pues eso es prácticamente todo el laboratorio virtual de esta semana.